Anuncian nuevas unidades de flagrancia para todo el país. Colegios militares ya son gratuitos. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es. Saludos cordiales a las amigas y amigos que siguen el informativo El Ciudadano al Día para conocer cómo avanza la patria. Un saludo especial a los ecuatorianos que residen en el exterior. El presidente de la República, Rafael Correa, anunció la construcción de nuevas unidades judiciales de flagrancia, las mismas que serán de varios tipos. El anuncio lo hizo durante el último enlace ciudadano efectuado en Checa, provincia de Pichincha. Tras el anuncio, el presidente Correa dijo que apoya la construcción de la infraestructura judicial y dotación de tecnología para las mismas. La unidad de flagrancia, que es otra gran innovación. Unidad de flagrancia es donde está fiscal, policía, jueces, delito flagrante, cuando se capturó en pleno delito al delincuente. La idea, manifestó el presidente, es que estas unidades judiciales sean de varios tipos. Tienen que estandarizar, es decir, A, B, C, A para tal número de personas, B para tal número, C para tal número. La unidad tipo A tiene 2 salas de tribunal, 5 salas de audiencia. La tipo B tiene 1 sala de tribunal, 3 salas de audiencia, y la tipo C tiene 2 salas de audiencia. Por su parte, el director de modernización del Consejo de la Judicatura dijo que con el sistema de unidades de flagrancia se logrará eficacia y eficiencia en la resolución de los delitos flagrantes. Los complejos penales que parten como unidades de flagrancia atienden el 70% de la carga penal que ingresa al país en estos 13 cantones. Lograremos una eficacia y una eficiencia, como se ha dicho ya, respecto al análisis de la carga penal que el Consejo de la Judicatura tramita en los juzgados penales. Las unidades de flagrancia, que empezarán a construirse en diciembre de este año, estarán en Guayaquil Norte y Sur, Quito Norte y Sur, Santo Domingo, Machala, Portoviejo, Esmeraldas, Babahoyo, El Empalme, Lago Agrio, Quevedo, Durán, entre otras. La inversión total será de $110.4 millones. Osvaldo Madrid, gerente de Petroamazonas, recibió el reto de desarrollar los campos Tiputini y Tambococha y en un tercer momento Ixpingo, que eran parte de la iniciativa Yasuní-ITT para que el crudo de sus yacimientos no se explote, evitando la emisión de unas 400 millones de toneladas de CO2. No se va a construir carreteras que lleven al Parque Nacional Yasuní. Los trabajos de construcción, y como vamos a hacer un proyecto hidrocarburífero, evidentemente necesita la construcción de mucha infraestructura. Si no, no se puede realizar. De manera de que eso también hay que transparentar y estar claros. Pero la construcción de carreteras es evitada y lo que se construirá y lo que es necesario para el desarrollo del campo es pues la instalación de tuberías, que tendrán que ser las que evacúen el petróleo desde los sitios donde estarán las plataformas de perforación y de producción. Durante 26 años, entre 1964 y 1990, la petrolera estadounidense Texaco explotó el crudo de la Amazonía ecuatoriana en lo que hoy son las provincias de Sucumbíos y Orellana. Tras su salida del país, la empresa dejó en aquella zona daños ambientales, contabilizados en más de 18.000 millones de galones de desechos tóxicos. Durante 26 años, entre 1964 y 1990, la petrolera estadounidense Texaco explotó el crudo de la Amazonía ecuatoriana en lo que hoy son las provincias de Sucumbíos y Orellana. Tras su salida del país, la empresa dejó en aquella zona pasivos ambientales contabilizados en más de 18.000 millones de galones de desechos tóxicos. A esa contaminación, el informe de la consultora ambiental Stratus Consulting atribuye la muerte de 1.041 personas que habitaban la zona cerca de los pozos petroleros. Todos ellos murieron por cáncer y existen otros cientos de casos de abortos involuntarios. Solo esos 18.000 millones de galones de desechos tóxicos son 30 veces más crudo que el derramado en el famoso desastre del carguero Exxon Valdez, en Alaska. Texaco también dejó 917 piscinas de desechos llenos de lodo tóxico y emitió millones de metros cúbicos de gas venenoso que se lanzaron a la atmósfera. Lo de Exxon Valdez fue un accidente, pero lo sucedido en la Amazonía ecuatoriana con la contaminación de Texaco fue un intento deliberado de reducir los costos. Para aumentar las ganancias, la gigante transnacional no realizó adecuados trabajos de remediación
Prueba de ello son las piscinas que se construyen junto a los pozos petroleros. Ellas tienen la función de recolectar los desechos emitidos tras la apertura de un pozo. La norma dice que estas deben estar cubiertas de un aislante que evite que el petróleo vuelva a la tierra, se filtre y contamine las aguas superficiales. Eso significaba para la empresa un ahorro económico muy grande. Primeramente se ahorraban lo que era en el traslado de tanques de metal y todas esas cosas, el tratamiento de lodos, la reinyección de las aguas. Era un ahorro bastante significativo para la empresa. Texaco abrió las piscinas, pero jamás usó materiales aislantes en el fondo de las mismas, de modo que todos los desechos propios de la extracción petrolera penetraron directamente en la tierra y de ahí, por la cercanía en la que se encuentran, a los riachuelos, esteros y ríos de la zona. Las poblaciones de las provincias de Sucumbíos y Orellana tomaron esa agua, se bañaron, regaron sus sembríos y dieron de beber a sus animales sin saber de los serios problemas de salud que esto les ocasionaría. El ministro coordinador de la política económica, Patricio Rivera, en diálogo con El Ciudadano, aseguró que se están realizando análisis y estudios técnicos necesarios para la optimización de los subsidios, lo que permitirá garantizar la no afectación de las grandes mayorías del transporte urbano ni del sector productivo. ¿Qué es lo que estamos buscando? Desincentivar el sobreconsumo, el desperdicio y corregir esa parte de esos subsidios que no los hicimos nosotros, que los hicieron gobiernos anteriores y que en una parte benefician a quien más tiene. Más buenas noticias. El Plan de Formación y Certificación del Talento Humano para el periodo 2013-2017 entregará 10.000 becas para profesionales de la salud en pregrado y posgrado. Las instituciones educativas militares serán gratuitas una vez que se suscribió el convenio respectivo entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Defensa. Son 29 colegios militares y liceos navales que a partir de ahora son fiscales. El ingreso va a ser exactamente igual que al resto de establecimientos públicos. Es decir, se asignan los cupos en función de la sectorización del colegio. El personal docente, administrativo y de servicio se incorporarán hasta el 30 de septiembre al Ministerio de Educación. En su mayoría estaban trabajando bajo modalidad de contratos, pueden acceder al sector público en calidad de docentes. Los hijos de los militares tendrán preferencia en la asignación de cupos. Hemos empujado este proceso, dado que nosotros fuimos coautores de la ley de educación. Las unidades educativas de las Fuerzas Armadas no perderán su naturaleza militar. Estamos haciendo un trabajo compartido con nuestras Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa y de Educación para pulir y afinar incluso las mallas curriculares. Estos colegios otorgarán certificación de bachillerato internacional e impartirán educación en doble jornada. Los colegios militares de la sierra que operen con los ciclos en la tarde, que operen con el ciclo de la costa y viceversa. El mantenimiento de la infraestructura de los colegios estará a cargo del Ministerio de Defensa. Con la finalidad de prevenir y detectar mensajes que induzcan a la violencia, la discriminación, el racismo y la vulneración de los derechos de las personas, se creó en el país un laboratorio de comunicación y derechos para el monitoreo de los contenidos difundidos en los medios de comunicación. No, chiquitas, novelas no. A Mónica le preocupa lo que ven sus hijas en televisión. Evita que programas con contenido violento y lenguaje inapropiado influyan en Eliana y Micaela. Lo que ven y lo que escuchan es importante para ellas y yo no sé qué escoger. En el país existen muchos que coinciden con su criterio. Una comunicación que llegue a los jóvenes con educación, pero lúdico, activo, que llame la atención, pensando en los intereses de la juventud y de la niñez. En nuestro país se firmó un acuerdo de cooperación interinstitucional para monitorear los contenidos transmitidos por los medios a través de un laboratorio de vigilancia. Esto no tiene ninguna relación con el Consejo de Regulación. El Consejo de Regulación tiene sus propias actividades. Esta es una actividad que la estamos desarrollando con una universidad, como es el IAEN, y con el Consejo de Participación, y con los conocimientos que puede aportar la Defensoría del Pueblo dentro del tema de los derechos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Instituto de Altos Estudios Nacionales y la Defensoría del Pueblo buscan crear un manual de lenguaje solidario y respetuoso para el uso de los medios de comunicación.
con la participación de la comunidad bajo el objetivo de detectar y prevenir mensajes que induzcan a la violencia, discriminación, racismo y la vulneración de los derechos de las personas. Llevar de manera técnica, casi académica si se quiere, y cómo podemos cambiar esta realidad. No tiene ningún afán de control, lo que tiene es un afán de reflexión. De esto estará pendiente la familia de Mónica, cuyo deseo es apreciar un contenido más cultural y educativo, que ayude a forjar los criterios de las futuras generaciones. El ministro de Educación, Augusto Espinosa, informó que para tener una planta docente óptima en cada uno de los establecimientos educativos del país, se realizará un proceso de asignación de profesores y maestras. El 2 de septiembre necesitamos arrancar en todos los establecimientos públicos con plantas docentes óptimas para garantizar la adecuada formación de nuestros niños y nuestros jóvenes. Jóvenes universitarios, embajadores del programa Prometeo y Yachay, presentarán un trabajo de investigación en el Congreso de Epistemología en Estados Unidos. Factores de riesgo de la leishmaniasis en el Ecuador es la ponencia que presentarán en Orlando, Florida, 15 de los 28 universitarios que realizaron la investigación. Los estudiantes nombrados como embajadores científicos presentarán su proyecto en el Congreso Internacional de Epidemiología, gracias a las becas que les concede Yachay o la Ciudad del Conocimiento. Lo más importante es la semilla que estamos creando en ellos para que se conviertan en científicos del futuro. Esta enfermedad, presente en 22 de las 24 provincias, se propaga en nuestro país fundamentalmente por el desconocimiento sobre su existencia, síntomas y riesgos. Trabajar en este aspecto es sustancial. Todavía nos falta impulsionar la educación. Las personas desde la escuela no conocen lo que son las enfermedades olvidadas como la leishmaniasis. Los universitarios reconocidos comentan que seguirán adelante en favor del país. Comprometemos mucho a dar todo nuestro esfuerzo, nuestro apoyo a Yachay, debido a que tenemos que seguir en la investigación. La investigación sobre leishmaniasis o sarna brava ayudará al mejoramiento de las condiciones de salud pública. Más buenas noticias. El gobierno invierte más de 4,2 millones para la construcción de 23 proyectos de vivienda en Manabí. En lo internacional, el paro nacional agrario en Colombia inició este lunes en horas de la madrugada, cuando cafeteros, arroceros, paneleros, mineros, entre otros, cumplieron su palabra y cesaron sus actividades. El gobierno de Brasil manifestó su preocupación por la detención en Londres del brasileño David Miranda, compañero del periodista estadounidense, al que el ex técnico de la Agencia Nacional de Seguridad, Edward Snowden, le entregó varios de los documentos sobre el espionaje electrónico y telefónico de Estados Unidos. Estas y otras informaciones en el siguiente resumen. El paro nacional agrario en Colombia inició este lunes en horas de la madrugada, cuando cafeteros, arroceros, paneleros, mineros, entre otros, cumplieron su palabra y cesaron sus actividades, al tiempo que anunciaron que emprenderán movilizaciones de carácter pacífico para evitar enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del Estado. Los manifestantes consideran que en el gobierno del presidente Santos no ha existido una manera adecuada de manejar la economía. El gobierno de Brasil manifestó su preocupación por la detención en Londres del brasileño David Miranda, compañero del periodista estadounidense al que el ex técnico de la Agencia Nacional de Seguridad Edward Snowden le entregó varios de los documentos sobre el espionaje electrónico y telefónico de Estados Unidos en todo el mundo. La Cancillería brasileña calificó en un comunicado como injustificable la detención de Miranda, quien fue retenido durante 9 horas cuando intentaba embarcar en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, en un vuelo con destino a Brasil. Llegamos al final del informativo. Como de costumbre, les dejamos con el entrevistado del día. De mi parte, me despido y los espero en la próxima edición de El Ciudadano al Día. Hasta pronto. Ecuador ingresará el año siguiente, en febrero, a un nuevo proceso electoral. Se trata esta vez de elecciones seccionales y en este momento el Consejo Nacional Electoral se encuentra preparando precisamente dicha jornada electoral. Para el efecto se encuentra con nosotros la consejera Nubia Villasís, consejera bienvenida, con quien dialogaremos al respecto en los siguientes minutos. Bienvenida. Gracias, buenos días también con todos. Consejera, Ecuador se apresta, luego de varios cambios estructurales importantes que ha tenido la función electoral,
a encarar un nuevo proceso de esta naturaleza democrática. Quisiéramos saber cómo avanza precisamente, en qué estancia están y cuál es la meta inmediata, cómo avanza el proceso de preparación de las elecciones seccionales en Ecuador. Bueno, en días atrás, semanas atrás, aprobamos el calendario electoral del nuevo proceso electoral que se va a realizar el domingo 23 de febrero del año 2014. En ese día vamos a elegir los ecuatorianos a más de 5.500 autoridades, entre prefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales y miembros de juntas parroquiales rurales. Es una gran operatividad logística nacional. Como son más de 5.500 autoridades, nosotros estamos proyectando alrededor de 40.000 candidaturas del ámbito nacional. Esto es un gran volumen, por eso es que nosotros estamos tecnificando todo el proceso electoral. No solamente va a ser el tema del escrutinio, del voto, sino la inscripción de candidaturas, en donde estamos tomando ya las medidas suficientes para que este proceso sea en forma ágil. Dentro del calendario electoral aprobado, nosotros ya hemos cumplido varias etapas, entre esas la creación de nuevas zonas electorales. Hemos creado zonas electorales en lugares de muy difícil acceso, en su mayoría. Estamos hablando de casi de 180 nuevas zonas electorales nuevas, la mayoría de jurisdicción rural, unas cuantas urbanas. Esto para que aquellos ciudadanos que viven en lugares apartados no tengan que salir el día de las elecciones a las cabeceras cantonales o a parroquias más grandes, porque normalmente están en sitios muy apartados, son caseríos, comunas, y ahora puedan sufragar cómodamente en esos caseríos, esas comunas en donde están viviendo. O sea, la lógica es, que el CNE se acerque a las comunidades y facilite que ejercicio se logre del el sufragio como un derecho ciudadano, ¿no? Así es. Entonces, paralelo a la creación de nuevas zonas electorales, nosotros ya iniciamos la campaña de cambio de domicilio o actualización de domicilio electoral en el ámbito nacional. Al momento tenemos realizado más de 180.000 cambios de domicilio en las 24 provincias del Ecuador. Esta campaña se va a realizar hasta este 28 de agosto. Es el plazo final. El plazo final. Entonces, los ciudadanos se pueden acercar a nuestras brigadas fijas o móviles con el documento de identidad, la papeleta de votación y una planilla de servicio básico. En aquellas comunidades alejadas o zonas nuevas de reciente creación, normalmente no tienen planilla de servicios básicos, entonces ellos deben llenar un documento en donde dan fe del lugar en donde están viviendo, porque obtener una planilla de agua potable o de luz en estos lugares apartados es muy difícil. Entonces, con ese documento que ellos firman es suficiente, ¿no? Consejera, hay una parte importante que se refiere mucho a la modernización del sistema electoral, y en este caso quisiera yo que abordemos el tema del voto electrónico, dado que hace muy poco tiempo se llevó a cabo una jornada piloto en la ciudad de Cuenca que ha sido exitosa. Quisiera que nos comente al respecto. Bueno, para el 2014 nosotros también tenemos previsto realizar el proyecto voto piloto, pero en una jurisdicción más grande de los proyectos que hemos realizado con anterioridad. Este tema en sí se ha venido realizando desde el año 2004. En ese año se llevaron proyectos pequeños justamente en la provincia de La Suay, aquí en Quito, en la provincia del Guayas. Luego de esto, el año pasado, en el año 2012, nosotros ejecutamos proyectos pilotos en la parroquia La Esmeraldas de la provincia de Los Ríos y también en Panguinza de Zamora Chinchipe, exitosamente. Terminó la votación, 5 minutos, y ya sabían quién había ganado. Fue para elegir a integrantes de juntas parroquiales rurales. Fue un éxito, la población lo asimiló muy positivamente, mejor de lo que nosotros esperábamos, porque al ser parroquias elegimos una de la costa y otra del oriente. En muchos casos estas personas no habían utilizado en su vida computadora, y hubieron adultos mayores que ni siquiera tenían teléfono celular.
y respondieron muy bien a la solución tecnológica que se les presentó en ambos casos, a tal punto que el ausentismo cayó al 6%. Creo que nunca antes en la historia del país, en un proceso electoral, fue un proceso chiquitito, jurisdicción pequeña. Claro, el universo de votantes es bajo relativamente. Claro, ¿no? También, pero el ausentismo que haya estado en un 6%. ¿Por qué? Porque al ser algo novedoso, la gente salía expresamente en la etapa de capacitación a conocer la urna electrónica. Imagínense que salían los domingos, y normalmente hacen sus compras, no en ese día, pero iban al pie, nosotros las teníamos frente a la iglesia, la urna, iban a conocer la urna electrónica. Entonces fue exitoso en ambos procesos. Ahora lo importante del voto electrónico en el Azuay es que lo vamos a implementar en un universo de casi 600.000 electores. Los universos anteriores eran de 10.000, 1.000, 2.000. Claro. Y ahora 600.000 electores es una cifra, un universo muy importante de personas. Va a estar implementado en los 15 cantones de la provincia del Azuay. Nosotros estamos proyectando que vamos a necesitar alrededor de 2.500 equipos para el proceso electoral allá. Tenemos alrededor de 2.100 mesas receptoras del voto, es decir, un equipo por cada mesa receptora del voto. Pero debemos tener también una contingencia, por si acaso, y además los equipos que vamos a utilizar para capacitación. Y si todo sale bien, a fin de este mes o inicio del próximo nos llegan los equipos para empezar la capacitación en la provincia del Azuay. Unos 150, 200 equipos ya van a llegar al país para esto de aquí. Hasta eso nosotros aprobaremos en el Pleno posteriormente cuál es la solución tecnológica que vamos a utilizar. Yeah. Y le explico por qué. El voto electrónico es el acto de votar en un sistema con una tecnología, con un sistema automático, utilizando equipos, programas, conectados o no a la red. Y esos mismos equipos son utilizados para el escrutinio. En el caso del Ecuador, nosotros vamos a utilizar equipos independientes, es decir, no conectados a nada, urnas independientes. Adicionalmente, soluciones tecnológicas, hay muchas en el mercado. Tenemos equipos de primera generación, que son urnas electrónicas que no emiten recibo o comprobante. Los equipos tecnológicos de segunda generación, que son urnas electrónicas que emiten un comprobante, y en estos equipos de segunda generación existen también escáneres de alta resolución. Nosotros ya utilizamos esos equipos el año pasado con el conteo rápido, que fue exitoso. Y también hay otra solución que se llaman lectores ópticos. Dentro de los equipos de segunda generación. ¿Qué es el lector óptico? Es una pluma que usted tiene la papeleta común y corriente, ejerce su derecho al voto con la pluma, pero en la punta, la pluma tiene una cámara y va registrando el voto que se va dando y se emite vía Wi-Fi a una solución tecnológica que está en la mesa, ¿no? Para el caso del Ecuador, y existen equipos de tercera generación que son las urnas en sí. Para el caso del Ecuador, por las particularidades que nosotros tenemos de nuestro electorado, de la normativa legal, lo que más convendría, por ejemplo, es un equipo tecnológico, una urna que emita comprobante. Y así va a ser. La solución tecnológica que se utiliza en la provincia de Cuenca va a ser 100% auditable y va a tener el voto físico, obviamente no la papeleta, sino que se emite el voto, se lo ejerce y va a tener un comprobante. ¿Similar al de Venezuela? No, sí, es que son sistemas diferentes. El de Azuay va a emitir un recibo y usted con ese voto lo coge y lo deposita en el ánfora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestro electorado, el electorado en nuestro país, a nosotros nos gusta ver la papeleta o tener el documento de que, yo ya voté. Se exige para los trámites, además, ¿no? No, el voto, no, el comprobante de haber votado y el acto simplemente de depositarlo en la urna. Porque, por ejemplo, la solución de Brasil
ellos no emiten ningún comprobante, sino que el voto está en la máquina y eso simplemente se contabiliza. Pero en el caso del Ecuador, la solución tecnológica va a emitir, va a ver la papeleta y va a ver el acto de depositarlo en la urna. El acto físico, Exactamente. Yeah. Entonces, al final tendremos igualmente doble seguridades. Por un lado, la urna automáticamente va a contar los votos, pero también está la urna con los documentos y también pueden ser escrutados. Consejera, muchísimas gracias. Gracias a usted. Ha sido Nubia Villasís, vocal del Consejo Nacional Electoral, con quien hemos analizado todos los preparativos y los pormenores de las elecciones que se vienen en el país en el siguiente año. Muchísimas gracias.